Buenos días a todos, soy Vincent y hoy vamos a ver cómo podemos crear un generador de máscaras orgánicas dentro de Substance 3D Designer. Es algo que ya puedes hacer desde hace muchos años, pero hay muchas maneras y la mayoría del tiempo se usa bastantes nodos, aunque no es necesario porque podemos usar un nodo que se llama Histogram Scan Non-Uniform y que permite hacer casi todo para vosotros. Entonces vamos a ver ahora cómo hacerlo. Ya estamos dentro de Substance 3D Designer y como puedes ver he creado un graph vacío, solamente he añadido un output para evitar tener un error. Y lo que vamos a hacer primero es solamente usar dos nodos, un nodo para hacer la forma general de la máscara. Alveolus está bien, me gusta porque hay un gradado que pues es bastante fácil para este ejemplo. También necesitamos un ruido, entonces pues tenemos muchos dentro del designer. Voy a usar así, por ejemplo, este Fractal Zoom 4. Y primero voy a mostrar la manera antigua, una de las maneras de crear una máscara orgánica con un blend. Funciona bastante bien, aunque vas a ver que podemos hacer mejor. Entonces pongo el ruido al tope. En background pongo el alveolus. Y lo que voy a hacer es cambiar el modo de blending a subtract. Y puedes ver que ya funciona, aunque si miras bien no está perfecto, porque primero si miras aquí puedes ver que está invertido el ruido. Pues eso es fácil a arreglar. Puedes usar un invert grayscale, pero ya un nodo más, pero funciona. Y si quieres tener más control en esto, lo que vas a añadir es un nodo histogram scan. Vas a poner a 0.5 para estar por defecto y después jugando con el contraste y la posición, pues tienes tu máscara. Si quieres también hay un nuevo nodo que se llama Threshold, que está bastante práctico si quieres crear una máscara de blanco y negro solamente, así. Sin variación de gris. Eso funciona bien, pero otra vez, aunque funciona bien, son pues muchos nodos y eso se puede reemplazar por uno. Y este nodo es el histogram scan non-uniform. Entonces, lo que tienes que hacer es poner pues es el contrario, el ruido en posición y al tope tienes que poner la máscara. Es importante el contrast input, tienes que ponerlo a falso y así funciona. Entonces, al tope la forma, en el medio el ruido en position map y ya funciona. Ya tienes todo para controlar tu máscara. Entonces voy a invertir eso, se ve mejor. Y ya tienes algo que funciona bien directamente. Entonces vamos a poner esto, pues a jugar un poco. Puedes poner variaciones. Vamos a poner esto en el output. Y técnicamente tenemos algo que funciona solamente usando un nodo y dos entradas. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo funciona, cómo podemos mejorar si, por ejemplo, la entrada de la forma así está bastante recto, que no tiene variaciones de gris. Puedes ver que pues uso un blend, un shape para crear, por ejemplo, esta forma. Y si uso eso como input, puedes ver que pues no funciona. ¿Por qué? Porque el histogram scan non-uniform para funcionar bien necesita variaciones de gris. Entonces, pues para añadir esto vamos a usar simplemente un blur, un nodo para hacer un borroso, así, y ya funciona mejor, aunque no está perfecto, pero vamos a arreglar todo esto cambiando el contraste. Tendré que bajar un poco la posición. Aquí es demasiado alto, pero lo hago después. Lo primero que tienes es, ves que los bordes se repiten y no queremos eso. Entonces vamos a ir en los parámetros de base, en el tiling mode, lo pongo en absolute y ponemos no tiling. Así primero arreglamos este problema. Y ya lo que tenemos que hacer, pues vamos a subir un poco
el nivel de borroso, así, para ver mejor, y tengo que bajar la posición, creo que a 0.47 funciona bastante bien, ¿no? Como puedes ver. Eso depende de lo que tenemos. Y ya tenemos todo. Lo que vamos a hacer ahora, porque ahora es estático, es solamente con estos ruidos. Lo que tenemos que hacer es añadir entradas, para poder usar este generador, por ejemplo, dentro de Designer, en otro graph o en Painter o en Sampler. Entonces aquí voy a añadir una entrada que voy a nombrar primero Mask Input, porque será la que va a recibir la información de máscara que queremos utilizar. Puedes ver que está en color, queremos grayscale, entonces vamos a hacer un clic derecho y switch input to grayscale, to type grayscale. Está en el medio aquí. Entonces tenemos esto y eso vamos a enchufarlo en el Blur HQ Grayscale aquí. Eso no lo necesitamos por el momento. Y vamos a crear otro input para el ruido. Esta vez grayscale directamente. Y lo nombramos noise input. Vamos a reemplazar el fractal sum. Y ya estamos bastante bien. Tenemos los inputs, tenemos la salida, el output. Lo que tenemos que hacer ahora es exponer unos parámetros. Vamos a empezar con el Blur HQ, porque lo necesitamos, pero por defecto vamos a ponerlo a 0. Porque en muchos casos no se necesita. Entonces hay que exponerlo. Lo siento, está cortado en la grabación. Exponer aquí, expose. Ponemos un nombre aquí, un label. Vamos a poner, por ejemplo, Blur Mask Intensity. Así. Por defecto 0 está bien. Máximo vamos a poner 50. Creo que a veces se necesita bastante borroso para obtener buenos resultados. Y ahora vamos a probar en otro graph, solamente un graph de prueba que podéis borrar después. Entonces vamos a hacer nuevo substance graph vacío, empty está bien, solamente para comprobar que funciona. Y voy a poner mi graph que ya he creado aquí. Podemos ver que los inputs están bien nombrados. Tenemos el output. Puedes dar un nombre, pero no es necesario en este caso. Y vamos a tomar un ruido, cualquier sea, y un pattern, cualquier sea. Esto, por ejemplo, los enchufamos. Y vemos que funciona directamente muy bien. Tenemos el Blur Intensity, aunque eso podemos ver que he olvidado exponer los otros parámetros que me interesan más en este caso y que están en el histogram scan non-uniform. Primero la posición, que pues voy a llamar posición, pero con una mayúscula para empezar. Y también contrast, vamos a hacer la misma cosa. Lo pongo a 0.5 por defecto. Lo llamamos contrast también. Finalmente voy a ver los parámetros aquí porque la posición creo que aún se queda a 0.47. Sí, entonces la ponemos a 0.5. Así estamos bastante limpios. Y vamos aquí en el graph de test, de comprueba y funciona bien. Tenemos el contrast, etc. Pues ya tenemos algo que tiene bastante sentido. Es una herramienta fácil a utilizar. Puedes renombrarla también. Se puede usar en Designer, como en este ejemplo, pero también es algo que puedes exportar a Painter o Sampler, por ejemplo. Lo que es importante para Painter y Sampler es definir el tipo del graph. ¿Cuál es? Porque tienes que definir si es un material o un generador. En este caso es un texture generator. Entonces lo que vamos a hacer es ir en los atributos del graph aquí
Y en el type vamos a poner texture generator, porque solamente genera una textura blanco y negro, y así se hace. Ya eso está hecho, creo que estamos bastante bien. No nos queda mucho que hacer, entonces pues gracias por mirar, y si te gusta pues pon un like, comparte con tus amigos y nos vemos en la próximo video.